Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comencemos entonces con este taller aplicativo. Como ya lo mencionó James, vamos a emplear Python, en este caso, con dos fines muy interesantes. El primero va a ser la automatización, pero una automatización orientada hacia la evaluación de proyectos, ¿no? La evaluación de proyectos, como todo proceso analítico, pues comienza primeramente con ya algunos datos dados, que pueden ser, por ejemplo, gastos, ingresos, ¿no? Algunos flujos en determinados periodos de tiempo, y esta información se va a ir transformando en indicadores, ¿no? Ya sea el TIR, el BAN, el tiempo de recuperación, etcétera. Lo que vamos a ver ahora en ese taller va a ser, digamos que separado en tres etapas. Una primera parte en donde usaremos el paquete NumPy Finanzas para poder hacer uso de estas funciones, primero con algunos datos de forma simple, de forma sencilla, para ir de menos a más, ¿no? Si quizás conoces más lo que es Excel, estás entrando recién en este mundo de Python, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Por algunas funciones de este paquete para poder mostrar cuál es la forma de trabajo. Luego de ello, hacia la parte de automatización, leeremos por acá un documento, ¿no? Relacionado a presupuestos, en donde están los gastos según categorías en diferentes meses, y comenzaremos a ir generando algunas salidas. Lo que en Excel serían tablas dinámicas, pero esta vez lo vamos a hacer por medio de código. Los datos, los resultados, pues van a terminar siendo los mismos. Una vez que hayamos generado estos resultados, estas tablas, pasaremos a generar algunas visualizaciones de apoyo y finalmente a exportarlo. Es en este último punto donde se tiene todo el proceso de automatización. Ingresar datos, aplicarles algún tipo de proceso, como en este caso podría ser sumar los gastos por categoría, por año, ir creando columnas y finalmente ir exportando esto en un documento final. Y ya como un valor agregado, aprovechando las bondades que tiene Python y que es otro proceso que también se puede llevar en otras herramientas, vamos a ver la parte de simulación. En esta sección de simulación vamos a tomar pues el supuesto típico de una demanda creciente de forma geométrica para agregarle algún nivel de variabilidad. ¿Okay? Algún nivel de variabilidad. Es decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos establecido que los ingresos del proyecto van a ir creciendo a esta tasa de crecimiento, pero al mismo tiempo va a ir ocurriendo que va a haber un margen, ¿no? de error? ¿Cómo va a afectar eso a nuestros indicadores? Ese va a ser el último punto de este taller. Pero bueno, comencemos primero por lo más sencillo. A ver, en un momento vamos a compartir este documento para que ustedes también puedan hacer las pruebas respectivas. Y vamos a comenzar por acá con NumPy Finance. Voy a importar estos tres paquetes que son básicos dentro del trabajo con Python para manipulación y análisis de datos. Y en específico, esas tres funciones que vienen pues de este paquete especializado en cálculo financiero. Bien, veamos por acá, por ejemplo. Esta función IR, con doble R, nosotros la podemos ver aquí como una función sencilla y está recibiendo tres argumentos. Sin entrar mucho en tecnicismos, estos corchetes que estamos viendo por acá, dentro de Python se denominan listas. Y esos números que están dentro van a representar lo que es para nosotros nuestro flujo. En este caso, como todo proyecto, hay un primer flujo negativo de 500 y un flujo o dos flujos positivos de 300. Entonces, esto que en Excel hubiéramos tenido que colocarlo entre celdas y empleáramos una función para calcular el TIR, también lo podemos hacer en Python y de esta forma sencilla, tan solamente empleando una única línea de código. Ok, creo que por acá están levantando la mano. Les recuerdo, por favor, que hay una sección
de preguntas y respuestas para que puedan ir llenando por esta parte. Creo que es en la parte derecha donde están los tres símbolos. Por favor, ahí un apoyo al área académica para que puedan ir. En la parte inferior, disculpe. Ok, En la parte inferior hay correcto. 3 figuras geométricas en la sección de preguntas y respuestas. Ok, muchísimas gracias, estimado. Por favor, evaluar, recepcionar esas preguntas y si fuera conveniente, si pudiera ser abordable, responderlas en el transcurso de la clase, con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, comenzamos con este primer ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de proyectos, cuando hablamos de finanzas, siempre hablamos de flujos. Entonces, así como tú podrías usar 3 celdas en Excel para colocar la inversión inicial y el primer y segundo retorno, pues lo mismo vas a hacer en Python. Ahora, venimos por acá nuevamente. Si deseo hacerlo de una forma quizás un poquito más ordenada, podría guardar estos flujos dentro de un objeto. Y esa es la gran ventaja que tiene Python. Mientras que en Excel le ponemos nombre a los rangos de celda, en Python podemos generar diferentes estructuras, diferentes elementos que contengan esta información. En esta lista llamada flujos, tengo estos valores, 500, 350 y 350. Digamos que no quisiera tener que recurrir a una fórmula, o quizás todavía no conozco la fórmula para calcular el BAN. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que generar por aquí algún proceso que me ayude a hacer el cálculo acumulado. El cálculo acumulado, por ejemplo. A ver. Disculpen. Entonces, venimos por aquí. Y dentro de esta herramienta, lo que vamos a ir aplicando, voy a llevarme por un momento esto a la pizarra, ya para cerrar esta introducción al uso de Python, ir mostrando algunas funcionalidades. Más adelante vamos a ver que estos elementos van a ser útiles de diferentes formas. Por ejemplo, en la simulación de escenarios. No solamente hacer un cálculo, sino recurrir a la parte de computación aleatoria de Python para generar escenarios alternativos, no posibles. Bien, veíamos por acá entonces. Decíamos, si por aquí queremos, si por aquí tenemos, ¿no?, este conjunto de datos, vamos a mandar esto, bien. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres calcular manualmente el BAM, por ejemplo? Hay un proceso por el cual todos hemos pasado, en donde comenzamos a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, menos 500 más este 350 dividido entre 1 más i, más el otro 350 dividido en el 1 más i al cuadrado. Entonces, las sumatorias que en Excel hubiéramos generado, quizás de una forma en rangos, o ir tomando un primer cálculo y luego sumar todo ese rango de celdas, acá lo vamos a poder lograr empleando lo que son los bucles. Los bucles van a ser procesos repetitivos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que originalmente el BAN vale 0 y que va a ir recepcionando cada uno de estos valores a su totalidad. Es decir, en el periodo 0 solo hemos hecho el desembolso, solo hemos hecho el gasto y el BAN vale menos 500. En el periodo 1, aparte del desembolso, hemos tenido nuestro primer retorno. Eso hace que el BAN valga menos 190. Finalmente, cuando traemos el tercer flujo en el periodo 2, ya tenemos un BAN positivo.
Entonces, ese tipo de procesos, ese tipo de lógica repetitiva, matemática, a la hora de emplear expresiones diferentes, lo que sería una sucesión, pero sobre valores adaptables que nosotros elijamos, es la esencia de Python. Venimos por acá entonces, y acá puedo generar ya de forma un poquito más amplia 5 datos, llamarlo cash flow, traer el TIR, y si quisiera por acá ir generando un mensaje de salida. La verdad, el uso de ese tipo de elementos, como imprimir datos, preguntarle al usuario si es que quiere modificar la tasa, va a ir dependiendo del gusto de cada persona. Pero hasta donde podemos ver, el alcance es bastante similar. El uso de una función dentro de Excel no varía mucho de una función dentro de algún lenguaje de programación, en el sentido de que si colocas correctamente los argumentos, vas a tener un resultado. Y bueno, si es que terminas variando algo, como que por ejemplo la inversión es mayor, este TIR, que era 12, va a reducirse, o si aumentas, por ejemplo, el ingreso en el último periodo, el TIR va a aumentar estrepitosamente. Bien, para el uso de la función van, vamos a emplear por acá esta función, NPV. ¿Qué es lo que recibe NPV? Va a recibir lo que es el flujo de caja, el cash flow, y por acá la tasa de descuento, que en este caso lo expresamos como un número decimal, 0.08. Entonces, finalmente, siempre que nosotros trabajemos algún tipo de dato, proceso, cálculo, lo que vamos a obtener va a terminar siendo un número o un conjunto de números. En este caso, si quisiera calcular el periodo de recuperación, nuevamente genero algunos valores de acumulación y un contador que me diga, ¿no?, en qué periodo me encuentro. Luego de este flujo repetitivo, básicamente lo que Python le está preguntando es que va a ir recorriendo todos los meses, todos los periodos. Vamos a mencionar la interpretación para no meternos en tecnicismos y básicamente ir mostrando el resultado. Luego, ya cuando hagamos simulación, en el último subtítulo, vamos a poder encontrar esto bastante estimulante cuando veamos cómo ese tipo de elementos, estas 3, 4 líneas de código, pueden generar resultados que hacen otro software que requieren licencia, pero que aquí en Python pues es completamente gratuito. Bien, veríamos por acá entonces, ¿no? Nuevamente, periodo de recuperación. ¿De qué trata este indicador? En nuestro flujo de inversión e ingresos o márgenes positivos, tenemos nosotros que alcanzar un periodo en donde se recupere lo que estamos invirtiendo. Esto no va a tener, por lo general, algún efecto de tipo, no va a tener un efecto de tipo actualizable, simplemente vamos a considerar los valores como si fueran de un mismo periodo de tiempo. Entonces, por aquí lo que estoy diciendo es que hay una inversión de 100.000 y van a haber diferentes retornos, ¿no?, de 5.000, 2.000, 30.000, 20.000 y demás. ¿Qué es lo que hace ese tipo de bucle for? Va a ir acumulando este valor. Acá vale 0, pero luego en los diferentes momentos en el tiempo va a ir valiendo menos 100.000, luego menos 100.000, pero más este valor 5.000, es decir, menos 95.000, y así sucesivamente. Estamos haciendo un barrido de todos estos números. ¿Qué pasa cuando el valor acumulado se vuelve positivo? Ahí recién nosotros detenemos la secuencia. Para este tipo de procesos o algún otro que ustedes quieran ajustar, porque van a poder tener la libertad de considerar, si es que así lo ven conveniente, alguna tasa de descuento,
o algún otro valor que pudiéramos modificar, ¿no? Como el momento, no solamente en que tengo una recuperación de mi capital, sino, por ejemplo, cuánto he recuperado mi capital más un 20%, por decir algún caso. Bien, para que esto sea más visual, podríamos hacer lo siguiente. Una vez que hemos procedido a añadir el valor, diríamos por acá, periodo tal, indicaríamos por aquí el valor acumulado. Y de esa forma, con tan solamente una palabra, podemos ver cómo se agrega una salida que nos comienza a informar. Entonces, las funcionalidades de Python son bastante amplias, como les decía por acá. Si desean, pueden considerar una tasa de descuento, quizás quitarle los impuestos, en fin, hacer alguna modificación que su criterio los lleve a implementar. Bien, si acá hubiera agregado, por ejemplo, más valores, vamos a ver que esto de igual manera se trunca, se detiene en el momento en que esta suma acumulada de inversión más el flujo de caja deja de ser negativo. Esa es la bondad de combinar lo que es un bucle for, un proceso repetitivo, y una condicional, que en este caso sería if. Pero bueno, basta de tecnicismos y pasemos a un uso más práctico, que sería el uso de Python para automatizar reportes, ¿no? Ya hemos mencionado que parte de esta información pues va a formar parte de los datos, ¿no? Va a formar parte de las funciones que hemos visto. Para hacer más sencillo esto, he colocado la información de este caso dentro de un repositorio en GitHub para que de esa manera quienes buscan replicar esto puedan hacerlo con mayor facilidad. Cierto, no he compartido todavía el material, a ver, vamos a compartirlo con la audiencia para que puedan hacer una replicación, pueden ir probando y si desean, al final del taller pueden hacer su pregunta correspondiente o ya desde ahora, si es que así lo prefieren. Bien, voy a colocar por aquí, por favor, veo que también acá en los comentarios están los enlaces para que ustedes puedan registrarse en el sorteo de las becas, así es que no se olviden de llenar sus datos en ese link. Voy a decir por acá, link para el material, y acá está, ¿ok? Cualquier persona con el enlace que desee en este momento probar, desarrollar otros ejemplos, conocer las funciones, va a poder hacerlo. Este documento no requiere que tú tengas Python instalado, sino va a bastar con una cuenta Google. Muy bien, uso la función readCSV para poder leer esta información que está en formato CSV, datos separados por comas. Y ahora viene lo bueno. La palabra presupuesto o el objeto presupuesto tiene toda la información relacionada a justamente este presupuesto. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos los gastos programados, presupuestados del proyecto en los diferentes meses y por categorías. Si yo quiero ver la tabla, podría simplemente mencionar el nombre, pero esto me va a mostrar las primeras filas y las últimas. Por una buena práctica, para no llenarme de estas filas, es que voy a proceder a siempre acompañar el nombre de la tabla con un método hit, solamente cuando yo quiera visualizar, cuando yo quiera ver esas tablas. Otro método, que son básicamente funciones que salen de los objetos, puede ser el método info. Y acá tenemos, por ejemplo, el detalle, un modo de reporte. Me dice mes, la columna mes es un objeto en formato tiempo, la columna categoría es textual y el presupuesto es numérico. Muy bien, si quiero ir generando salidas, por ejemplo, por aquí voy a necesitar una columna que me dé el año. ¿Y cómo seleccionamos columnas?
Bueno, vamos a venir por acá a hacer un pequeño paralelo con Excel para aquellos que tengan quizás una familiaridad y están interesados en comenzar a trabajar o a implementar, probar cosas nuevas con esta herramienta que viene siendo Python. Bien, vamos a ver por acá entonces. ¿Y qué pasaría si estamos aquí y digamos que queremos generar una columna llamada mes? Bueno, me coloco en la cabecera, digo por acá, uso de la función izquierda o de la función año, dependiendo del formato, y pediría por acá 4 valores. Y al final arrastraría. Como pueden ver, el usar información de una columna para generar otra es algo que también podemos hacer acá. Si yo quiero seleccionar una columna de toda la tabla presupuesto, voy a colocar un punto y escribir el nombre de la columna que quiero seleccionar. En este caso es la columna mes. Como esta columna está en formato tiempo, yo puedo emplear una expresión que es dt para poder tomar, digamos, el formato fecha de esta columna, ¿no? El formato fecha. Y ya que seleccioné el formato fecha, estoy seleccionando por acá el año. Esto en Excel sería equivalente a usar la función año sobre una columna que tuviera fechas. Y como pueden ver, este formato es muy parecido a cómo se ven las tablas. Entonces, otra forma en donde yo podría, por ejemplo, seleccionar datos podría ser por medio de los corchetes y nombrar a la columna. Es otra forma que hay de seleccionar en Python. Esta columna, al fin y al cabo, la puedo colocar dentro de la tabla, pero esta vez llamándola year. De esa forma, tengo en mi tabla ahora una columna adicional que me ayuda a identificar en qué año, a qué año corresponde cada gasto. Si bien esta tabla original es de un presupuesto mensual, puedo generar con esto un presupuesto anual. ¿Cómo lo haría en Excel? ¿Cómo lo haría en Python? Bueno, si estuviera trabajando en Excel, vengo por aquí, en la parte derecha, hago una tabla dinámica y pediría por acá. Año, daría el valor, y ya con eso se me irían generando algunos valores. Y tendría, por ejemplo, los gastos de cada año. ¿Cuánto gastaría en el 2025? ¿Cuánto gastaría en el 2026 y el 2027? ¿Cómo haría eso en Python? Con la misma información. Bueno, para hacer una tabla dinámica en Python, si es que quieres automatizar algún resultado de tabla dinámica, usas el método pivot table. Pivot table. Bueno, ¿qué información le diste, por ejemplo, a la tabla dinámica en Excel? Le dijiste que en las filas esté tu columna, bueno, yo la he llamado mes, pero debió ser año. Y en los valores que tú quieres analizar está justamente la columna, bueno, en el Excel se llama valor, acá se llama presupuesto. Y finalmente, ¿cómo quieres unir todos estos datos? Eso dentro de Python se llama función de agregación y le diremos por acá suma. A ver, veamos qué pasó por acá. Ah, ok, disculpe. Es valúes en plural, valores. Y de esa forma, señores, vemos que con Python podemos sacar este mismo resultado sin mayor diferencia o margen de error. Simplemente son dos herramientas, cada una sirve en diferentes aspectos para diferentes propósitos,
pero al final la parte de sumas y restas va a ser la misma, ¿no? La parte de cálculo. Bien, entonces de esa manera tendríamos el gasto por año. Adicionalmente, podríamos nosotros querer segmentar y decir, bueno, tengo el gasto por año, pero también quisiera segmentar esto como lo haría en una tabla dinámica. Arrastro la categoría a columnas y puedo conocer acá, para cada una de las categorías, cuánto voy a gastar por año. ¿Ok? Ese es un elemento importante y también lo tiene Python. Venimos por aquí y en lugar de indicar, por ejemplo, solamente index, que es la distribución de filas, puedo indicar también por acá columnas. Creo que lo tengo al revés, pero finalmente da el mismo resultado. Así, ¿no? De izquierda a derecha podemos ver la progresión del gasto. ¿Qué le he dicho por acá a Python? En el índice, colócame años, ¿no? Categorías, y en las columnas, colócame años. La misma lógica. Toma el presupuesto y súmalo. De esa manera, nuevamente, tenemos un mismo resultado con diferentes herramientas. Entonces, hago esto para que confiemos un poquito más en Python. Si bien es una herramienta multipropósito, se puede hacer muchas cosas con Python, también tiene un alcance sobre lo que sería automatización y reportería. Uno muy bueno y que si acá podrían decir, profe, pero entonces si me sale lo mismo con Python, me sale lo mismo con Excel, puedo hacer todo con Excel. Y es que los límites de Excel se da cuando tienes que manipular grandes volúmenes de datos o cuando tienes que, por ejemplo, ¿no? Ya hiciste un trabajo en una plantilla, tienes todas tus fórmulas ya ejecutadas, tus resultados ahí en una hoja ya saturada, y cuando quieres actualizar algo, muchas veces se te puede colgar el documento. Entonces, en Python no te va a pasar eso, porque Python soporta millones y millones de filas sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien, tenemos entonces por aquí ya una forma comprobada cómo Python va a darnos buenos resultados y confiables. Así como puedo ver este resultado, también lo puedo guardar. También lo puedo guardar por aquí. Y voy a generar otra tablita, la cual es la que voy a guardar con el nombre de flujo de caja. ¿Qué estoy pidiendo acá? En lugar de que me des por años, dame por mes. Dame la respuesta por mes. Dame la suma del presupuesto por mes. Lo que en la tabla dinámica sería esto. Y ese es otro elemento. Mientras que en Excel tú tienes que ir pasándote los valores, copiando, pegando una tabla, abriendo otra hoja. En Python los elementos pues están en un entorno en donde siempre están disponibles y pueden interactuar entre sí. Bien, entonces, esto es lo que estoy generando en Python. Para cada fila, la suma de su gasto. En este caso, para cada fila, la suma de su gasto. ¿Eso dónde lo estoy guardando? Lo voy a guardar en el objeto f-caja. Es el inicio de mi flujo de caja. Si tenía todos los gastos del proyecto, o al menos los planificados en el proyecto, voy a generar este primer elemento de flujo de caja, que serían todos los gastos. Esto, solo para aclarar, es una tabla con una única columna, con una sola columna. Bien, venimos entonces por acá. Si queremos dar algún resultado, como por ejemplo una gráfica, que es lo que podrían hacer en Excel, simplemente viniendo para acá. En Python va a bastar con que tomen el nombre del objeto y digan .plot. Con escribir .plot y ejecutarlo, ya te genera una gráfica. Profe, pero esta gráfica comienza desde el eje 70.000, ¿no? En lugar del eje 0. Bueno, yelim 0, y de esa manera modificas la gráfica a tu preferencia. ¿Ok? A tu preferencia. Bien, venimos por acá entonces y vamos a guardar
otra tablita, y esta tablita es justamente una muy similar a la que hemos obtenido hace un rato. En los años tenemos, ¿no? En las filas tenemos los años, y en las columnas tenemos la categoría del gasto. Muy bien, si yo le aplicara el método plot así a lo simple, lo que obtendría como resultado sería un gráfico de líneas, puesto que ya hemos visto que la palabra plot genera por defecto líneas. Sin embargo, vamos a elegir por acá que este tipo de gráfico sea en formato barras. Cuando hacemos esto, se nos mostrarán barras comparadas que me digan para cada año cuál ha sido el gasto. Y de esta manera podemos ir desglosando y generando resultados con Python. El objetivo tampoco es decir Python es mejor que Excel, simplemente son herramientas diferentes con algunas aplicaciones comunes. Bien, vamos entonces a ver cómo Python puede generarle resultados en Excel. Por ejemplo, podríamos nosotros desde esta tabla 1 usar el método toExcel, es decir, expórtate Excel, y yo puedo darle un nombre a este documento en Excel. Y así de simple, si es que tuvieran alguna tabla dinámica pesada en el trabajo, algo que requiere muchas transformaciones de columnas, pueden simplemente colocar el mismo proceso en Python y de esa forma automatizar el uso de estas tablas, con filtro, sin filtro, en fin, a su criterio y a su gusto. Adicionalmente, sería bueno decir que no solo puedes exportar un resultado, sino que varios resultados pueden ser exportables por separado, pero terminando en un solo archivo. Es decir, exporto el flujo de caja, exporto la tabla de gastos por año, tan solamente indicando un nombre y creando con una de las funciones que tiene Python, que es el Excel Writer, un documento que inicialmente va a estar vacío, pero que inmediatamente comenzarás a llenar. En este caso, le doy el nombre reporte unido XLSX y como pueden ver, aparece aquí. Aquí. Lo puedo descargar y el resultado es un Excel con más de una hoja. De esta manera lograremos automatizar las tablas dinámicas o tablas de pivot que decíamos dentro de Python. Ahora, vamos a ver un elemento importante dentro de la evaluación de proyectos que viene siendo, por ejemplo, lo que es la proyección o la simulación. Aquí lo que tengo es una función que genera una secuencia, ¿no? Una progresión geométrica. Lo que habíamos mencionado que sería equivalente dentro de Excel a generar datos en un rango. Muy bien, esto lo que va a hacer no solamente es ir generando un crecimiento, sino también nos va a permitir guardar esto en una columna. Para eso he creado esta pequeña función y generamos aquí el vector de ingresos. En este caso, estoy diciendo que voy a partir de un valor de 50.000 y un crecimiento del 5%. Por aquí generaré con la función plot una gráfica de estos ingresos y añadiré en la parte final la suma de los mismos. Entonces, bajo el supuesto de que el proyecto me diera 50.000 de ingresos iniciales en el primer mes y irían creciendo al 5%, genero por acá un resultado de esta progresión. Puedo guardar este resultado dentro de lo que sería una columna ingresos y ya con esto el documento tendría la funcionalidad de un flujo de cajas, ¿no? Con ambos valores. Muy bien,
Si pido por acá el método plot, ya podría visualizar la diferencia entre ingresos y presupuestos. Finalmente, este flujo de caja, esta diferencia, puede ser calculada, el flujo de caja neto, en una columna nueva y con ello ir calculando todos los indicadores que hemos visto anteriormente. Entonces, vendríamos por aquí e iríamos obteniendo, con las mismas fórmulas que vimos al inicio, un valor presente neto de 1.200.000, una tasa interna de retorno del 8.8%, y si la anualizamos, del 157%. Para eso estamos considerando una inversión inicial de 100.000. De igual forma, el periodo de recuperación sería a los 21 meses, en donde se compensarían toda la inversión inicial más ese margen de ingresos que obtendríamos. Ahora, ¿dónde viene la parte de simulación? Y es que aquí podríamos agregar una pequeña variación, en donde diríamos que los datos podrían variar hasta un 3%. Quiere decir que si pronostico 100, podría terminar teniendo 97 o 103. Esta función, cada vez que hagamos clic en ella, nos va a ir dando valores diferentes y lo podemos ver dentro del nombre del título, ¿no? 3.800.000, 381, 3795 y así sucesivamente. Finalmente, podemos hacer unas 3.000 simulaciones sobre esto y veremos que los diferentes ingresos van a ir desarrollándose de una forma acampanada. Finalmente, esto último se extrapola al resto de resultados, como por ejemplo la TIR, ¿no? De esa forma, nosotros, a nuestro propio criterio, podemos ir generando nuevas condiciones para poder cuantificar las probabilidades de riesgo, que en este caso sería obtener un TIR menor a nuestra tasa de descuento. Bien, señores, esto da para mucho más, da para poder evaluar o agregar muchas condiciones que podrían pasar en el mercado, estacionalidad, competencia, en fin. Sin embargo, llegaremos hasta este punto dentro de este taller. Muchísimas gracias por su atención y vuelvo a colocar nuevamente el enlace del material en la sección de comentarios, recordándoles también que deben llenar sus datos en el enlace que aparece ahí para que puedan participar del sorteo de la beca. Lo estoy colocando por acá. Muy bien, estimado James, eso sería todo por mi parte. ¿Me indicas, por favor? ¿Me logra escuchar, economista? Ahora sí, creo. Sí, ahora sí, ahora sí. Okay. Muchas gracias, economista. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Para ello invitamos a todas las personas a que puedan dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Para ello invitamos a todos, en la parte inferior derecha encontrarán 3 figuras geométricas, un triángulo, un cuadrado y un redondo. Y en el apartado de preguntas y respuestas pueden adjuntar las preguntas correspondientes. De igual manera, invitarlos a todos a que puedan registrar su asistencia, ya que van a obtener una constancia de asistencia gratuita y de igual manera van a participar en un sorteo de becas a asesora comercial. Segundos, por favor, economista, para que nos adjunten las preguntas correspondientes. Ok, creo que ya tenemos las primeras preguntas. La primera pregunta es de Renda, que nos menciona: muchas gracias por la ponencia, economista. Mi pregunta sería, ¿qué estrategias de wet scrap
o conexión APIs se pueden emplear para obtener datos financieros actualizados de manera automática en script de Python. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, es bastante interesante el uso de datos directamente desde Python. Yo te diría, uno muy bueno, no tanto para proyectos, pero sí para finanzas, o bueno, dependiendo, ¿no? Si tu proyecto tiene que ver quizás con materias primas, con divisas, sería el de Yahoo Finance. Hay una forma, hay un paquete específico que es Y Finance para poder sacar o descargar datos hacia Python. También pueden ser los datos del Banco Mundial, que también se pueden descargar de forma automática vía API. Muchas gracias. Finalmente tenemos otra pregunta de Raúl que nos menciona. Buenas noches, estimado Sergio. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales bibliotecas de Python que se pueden utilizar para automatizar la generación de reportes financieros y de inversión? Bien, te diría principalmente todo lo que es trabajar con archivos, ingreso-salida, sería Pandas, y hay una serie de paquetes financieros, como ya lo mencioné, Finance, para poder descargar datos financieros. Luego, complementariamente, hay una familia de paquetes, ¿no?, que nos pueden ayudar a generar gráficas para analizar, pues, retornos, ingresos y volatilidad. Muchas gracias. De igual manera, creo que la tercera pregunta también estaba muy relacionada a las bibliotecas. De parte de Escuela Global agradecemos la ponencia del día de hoy y igualmente invitamos a todas las personas a que se puedan registrar en el link de asistencia, ya que vamos a proceder con los sorteos de becas y medias becas y donde ustedes van a poder aprender un poco más de Python. ¿Algunas palabras finales, economista? Bueno, nuevamente agradecer siempre a Escuela Global por permitir que en esos espacios se pueda difundir el uso de herramientas open source y también, ¿no?, invitarlos siempre a seguir descubriendo, a seguir explorando cómo podemos, uno, hacer nuestra vida más fácil con la automatización y dos, acceder a nuevas metodologías por medio de Python. Entiéndase, simulación, pronósticos, forecast y mucho, mucho más que tiene Python para nosotros. Y como lo menciono, siempre de código abierto, siempre con la libertad de hacerlo, incluso si no lo tienes instalado en tu PC. Eso sería todo. Eso sería principalmente, estimado. Muchas gracias, economista, nuevamente. De parte de Escuela Global, agradecemos por la excelente ponencia y que nos ha brindado el día de hoy y hasta otra próxima oportunidad. Muchas Hasta gracias. pronto. Muchas gracias. ¿Quieres dominar la modelación y evaluación económica para proyectos públicos y privados con software? Nuestro programa es para ti. Aprenderás el análisis de costos, evaluación financiera y gestión de riesgos usando Excel, Python, @RIX, Crystal Ball, R y Power BI. Solicita más información.